Lo que nos cuenta el Economist aquí, bueno, esto está en inglés, obviamente, y no nos queda más remedio que leerlo en inglés, no hay otra. Así que, pero vamos, que sé que sois gente ilustrada y que lo entendéis. Bueno, commodity, las materias primas, los precios de las materias primas suben conforme Rusia se mete en la guerra, ¿no? Y aquí vemos, y esto es lo que os quería mostrar, cómo se han disparado algunas materias primas y otras no. Por ejemplo, bueno, otras no tanto, desde luego. La base está, bueno, lo pone aquí, el día 4 de enero de este año, es 100, y a partir de ahí cómo se han comportado con respecto al día 4 de enero. Bien, como vemos el gas, que estaba bastante alto en aquel entonces, ha ido bajando, bueno, con un día haciendo un diente de sierra, pero el día 23 estaba, pues, 20 puntos por debajo. Y el subidón ha sido bestial, nada más producirse la invasión. Otras que han ido subiendo en los últimos, el último mes y medio, se han mantenido, no han tirado muy para arriba. Incluso, si vemos, por ejemplo, aquí el paladio, a la derecha podéis ver que pone el porcentaje de la producción global, mundial, de esa materia prima que se proviene de Rusia. En el caso del paladio es muchísimo, es un 43%, el gas natural es un 16%, el petróleo un 12,1%, el trigo un 11% y el aluminio un 5,6%. Bien, en el caso del aluminio sí que vemos una subida importante el día de la invasión, pero a mercados como el del aluminio no le ha afectado demasiado, por lo menos el día de la invasión. Quizá ya habían descontado la invasión mucho antes, y el caso del petróleo es que estaba ya por las nubes. Sí, empezó a subir, pero empezó a subir mucho antes de esto. Y el paladio incluso hasta ha bajado un poquito, teniendo en cuenta que casi todo, bueno, casi la mitad del paladio mundial viene desde Ucrania. Bien, esto nos permite hacernos una idea de cómo lo que más se ha ido directamente por las nubes es el gas natural. Bien, era algo que era previsible y que a nosotros, que suba el paladio, bueno, pues sí, el paladio cuenta, por ejemplo, los catalizadores de los coches llevan paladio, pero no es una materia prima que empleemos todos a diario, como si empleamos el gas natural. Esto puede colocarnos el coste del gas en toda Europa, bueno, ponérnoslo en máximos históricos, de hecho ya está en máximos históricos, y puede complicarnos bastante el final del invierno. Podríamos pensar que a fin de cuentas en verano no se consume tanto gas, no tanto como en invierno, porque las calefacciones pues obviamente no se encienden, pero sí se consume mucho porque se genera mucha electricidad con el gas. Esto es importante remarcarlo. Y además se genera mucha electricidad por el gas, con gas natural, por una decisión política hace muchos años. Se decidió que se iba a ir dejando de generar electricidad mediante centrales nucleares, que las centrales de carbón, las térmicas de carbón iban a cerrar porque contaminaban mucho y emitían mucho CO2, y se escogió el gas como energía de respaldo para las renovables porque tiene una combustión muy limpia. No es una mala decisión para meterla en el mix, es decir, utilizar el gas natural, que efectivamente tiene una combustión muy limpia, pero llegar a depender tanto de un solo combustible, pues lo que nos sucede es lo que nos sucede, que es esto mismo. ¿Quién iba a prever en el año 2000 que Putin iba a invadir Ucrania? Pues en la vida hay que preocuparse de lo malo, porque lo bueno se preocupa ya por sí mismo, siempre. No diré que hay que ser un pesimista y ponerse en lo peor, pero si vas a cometer una decisión importante, tienes que al menos atisbar que pueda algo salir mal y pensar qué vas a hacer en el caso de que salga mal, tener un plan B. Bueno, en el caso de que esto no termine de funcionar, porque ha sido la invasión de Ucrania, pero podían haber sido otras muchas cosas las que pueden haber pasado en 20 años. Al final, cuando tú decides llevar la generación en una dirección, el gas o lo que sea, el carbón, eso no es de un día para otro, no es ahora vamos a generar con gas, venga. Y al día siguiente ya está todo el sistema generando electricidad con gas. No, esto lleva un tiempo, hay que construir las centrales, hay que crearlos. En el caso del gas, además, requiere una infraestructura costosa y que tarda mucho tiempo en instalarse. España ha tardado en gasificarse desde que empezó en serio, pues tranquilamente 40 años, porque este movimiento empezó en los años 80, y desde entonces ya en los 90 es cuando empezaron a atender la red nacional de gasoductos, las plantas de regasificación en los puertos se hicieron después. En los años 90 se construyó un gasoducto el Magreb-Europa que va por debajo del estrecho de Gibraltar, y luego posteriormente se abrió el Medgas, creo que se abrió en 2010.
Bueno, pues unos años más tarde se abrió otro que iba directo a Argelia, desde Almería. Todas estas cosas llevan tiempo. No es una cosa que se pueda hacer de un día para otro. Así que si ahora quieren invertir el rumbo, no se va a notar ya. Es decir, esto va a tener unas consecuencias, que es algo que a lo que deberíamos, no sé, para lo que deberíamos estar preparados ya. Que al final las imbecilidades, las locuras y los complejos de Vladimir Putin los vamos a terminar pagando todos, evidentemente más los ucranianos. Esta mañana he puesto una serie de gráficos que creo que eran muy en mi cuenta de Twitter, que creo que eran muy descriptivos. Aquí tenemos, por ejemplo, los gasoductos que dependen de Rusia, son los que están pintados de azul. ¿Vale? Se puede ver los nombres, el Yamal Europa, el Brotherhood, el Soyuz, el Turk Stream. Bueno, como veis, alemanes, austríacos, checos, están cogidos por salvarse a la parte. El Nord Stream hay dos, por eso aparecen dos líneas. El Nord Stream 1, que lleva ya 10 años en operación, y luego el Nord Stream 2, que es el que Olaf Scholz ha suspendido, la certificación. A nosotros el gas nos llega o por barco o a través de estos dos gasoductos que vemos aquí, el Magreb Europa y el Medgas, que este es el último que se hizo. Los italianos reciben gas ruso por el norte que les entra por el Véneto, pero también reciben gas del Hassi R'Mel, es decir, de los yacimientos de Argelia. Se ve el Transmediterráneo y el Galsi, y después el Green Stream, que llega directo hasta Sicilia. Es decir, dentro de lo que cabe, Italia y España tienen digamos, ofertas alternativas, pero en el caso de Alemania, no. En Alemania, con lo que se decía, ¿no? Los alemanes, qué previsores son, qué tal, aquí no lo han sido en absoluto. Al contrario, se echaron la manta a la cabeza en el año 2011 y empezaron a cerrar todas las centrales nucleares que tenía el país. Ahora mismo les queda, pues, 3, que en principio tendrán que cerrar el día 31 de diciembre de este año. Ya veremos si lo hacen. No las tengo yo todas conmigo, si os soy sincero. Me da que no, porque esto va a durar. Esto va a durar todavía. No es que vaya a durar la guerra y la invasión hasta el mes de diciembre, pero hasta que se tranquilice esto y se estabilice, sea en la dirección que sea, con una victoria sin paliativos de Vladimir Putin o con una derrota sin paliativos de Vladimir Putin o un medio-medio, que al final traten de no hacerse demasiado daño y pelillos a la mar, que también es una posibilidad. La manera en la que está presionado el mercado del gas antes de la invasión de Ucrania ya era como para plantearse depender demasiado de él. Respecto a Francia, me preguntáis aquí, Francia también tiene gasoductos, me aparecen aquí. Francia está conectada a los gasoductos rusos, es decir, le puede al gasoducto, lo que pasa es que esos no dependen de Rusia, son gasoductos de otra propiedad que parten de Alemania. Y luego Francia tiene plantas de regasificación. Francia sí consume gas, pero para generar electricidad poco, porque tiene una planta de energía nuclear, de centrales nucleares muy grandes, de tal manera que el 70% de su generación es nuclear. Allí fue la política de Estado llevarlo todo a la nuclear. Y como os contaba en aquel programa que hice con operador nuclear, van a hacer 5 más. Es decir, no, en este aspecto no van a cambiar. Luego está el caso de Polonia, que le cruza el Yamal Europa, pero Polonia básicamente genera con carbón. Aquí abajo, en el sur del país, en Silesia, tienen unas minas de carbón muy productivas y básicamente queman carbón nacional, les sale evidentemente muy barato y les da bastante seguridad de suministro. Los polacos, que han sido invadidos varias veces a lo largo de la historia, en el último siglo han sido invadidos 2 veces, pues ocupados, y los invasores, tanto los alemanes como los soviéticos, hicieron todo tipo de barbaridades allí, son muy conscientes del precio de la independencia y son muy vigilantes en este aspecto, de ahí que no se andan con tonterías. Bien, si nos vamos a otro que puse un poquito después, que fue el tema de las exportaciones y las importaciones de... Bueno, ahí tenemos nuestra super manifestación de hoy. De aquí se ve cómo han ido las exportaciones, vamos, con el comercio exterior ruso, las exportaciones y las importaciones de Rusia en los últimos 20 años, desde el año 2001. Vemos que hace 20 años el país realmente tenía muy poco comercio exterior. Cómo se disparó en torno al año 2012-2013. Estaban vendiendo muchísimo y comprando mucho menos, tenían una balanza comercial positiva para ellos. Y a partir de ahí la cosa, sobre todo, esto es en valor, no en cantidad, no lo olvidéis.
En el año 2014 cae el precio de los hidrocarburos y también cayó el valor de las exportaciones. Esto se notó en las importaciones, pero aquí sí vemos algo, y es que su principal socio comercial es la Unión Europea, y lo ha sido durante mucho tiempo, pero en el ejercicio 2020 ya no lo fue. Esto es China y esto es el resto del mundo. Ni en importaciones ni en exportaciones. Una palabra lo ponía aquí en el tweet, ¿no? Putin, y esto es tal cual, ha tomado medidas para protegerse de las consecuencias de las sanciones, que las preveía ya, evidentemente. Ha reducido el gasto estatal, ha aumentado las reservas de divisas, esto también se sabía, y ha diversificado lo mejor posible su cartera comercial, es decir, para tener menos dependencia en el caso de que los europeos se echen la manta a la cabeza y decidan que no le van a comprar ni una brizna más de gas. Bien, la cosa, como vemos, económica, esto habrá tiempo de hablarlo con mucha más calma, especialmente en la contracrónica, pero no pinta nada bien. No es para ponerse tampoco nervioso ni nada de esto, pero no pinta muy bien. Y ahí tenéis cómo estaban las commodities, es decir, las materias primas ayer después de la invasión rusa.